Esta es la historia de un hombre que fue declarado muerto mientras todavía estaba vivo. Y lo peor es que nadie lo sabía. Escucha con atención, porque después de esta historia, tal vez nunca vuelvas a mirar un ataúd de la misma manera. El ataúd y la mortaja. Puedo jurar que lo que voy a contar realmente sucedió, que lo viví, que incluso ahora, mientras escribo estas palabras, aún siento en mis pulmones el peso de la tierra y en mis manos la impotencia de quien araña el vacío. Lo último que recuerdo antes de todo aquello es que estaba en mi cama, enfermo, con un ardor en el estómago que atribuía a una intoxicación por la comida. La fiebre me hacía delirar. Veía sombras y oía murmullos que parecían venir desde dentro de mi cabeza. Después, un vacío. Cuando desperté, alguien me presentó un espejo delante de la boca, un vidrio frío, húmedo, que temblaba en una mano temerosa. Con todas mis fuerzas intenté empañarlo con mi aliento para mostrar que aún vivía, pero el aire no obedecía, mis labios no respondían. El espejo permaneció límpido, cruel, con la mirada de un juez que dicta sentencia. Comprendí con una lucidez terrible que no podía manifestar mi vida ante aquellos que me rodeaban. Mis ojos se movían, mi mente gritaba, pero mi cuerpo era un ataúd ya sellado. Alguien, una voz desconocida, distante, quizá piadosa, dijo algo que no entendí. Después me tiraron la sábana por encima de la cabeza. Esa tela áspera fue el primer velo de la muerte. Yo estaba desesperado, veía que me creían muerto, que iban a enterrarme vivo, y mi espíritu se agitaba como un animal enjaulado. Todo el mundo salió de la habitación. El sonido de los pasos alejándose se me quedó grabado, como campanadas huecas. Entonces, el empresario de pompas fúnebres vino. Lo vi desde la estrecha rendija entre la tela y mi mejilla. Era un hombre enjuto, de rostro cetrino, con manos huesudas que parecían hechas para manipular cuerpos sin vida. Sin mirarme, sin sospechar mi agonía, tomó las medidas de una mortaja. Yo trataba todavía de moverme y hablar, pero fue inútil. Un poder invencible me encadenaba. Era como si mi alma estuviera suspendida entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Tuve que resignarme. Quedé así mucho tiempo, en camino a las más dolorosas reflexiones. Regresó. Traía mis últimos vestidos, los últimos de todo hombre, el ataúd y la mortaja. No me quedaba más que acostumbrarme, aunque la palabra acostumbrarse en ese instante era un insulto. Él me envolvió en la sábana y se puso a coserme sin precaución, con la prisa mecánica de quien termina su jornada. La punta de su aguja entraba en mi piel, sentía miles de piquetes como brasas. Mi situación era insoportable. A cada puntada mi conciencia retrocedía, un paso más hacia la desesperación. Cuando eso estuvo listo, uno de sus compañeros me tomó por los pies, él por la cabeza. Me levantaron como a un objeto, me depositaron en la caja. El ataúd era un poco justo para mí, de manera que tuvieron que darme grandes golpes en las rodillas para poder cerrar la tapa. Aquella violencia absurda fue el último contacto con la humanidad. Después, todo se volvió madera y oscuridad. Al fin terminaron y pusieron el primer clavo. Eso hacía un ruido horrible, metálico, como un trueno lejano. El martillo rebotaba en las tablas y yo sentía el contragolpe en mis huesos. Durante esa operación aún no perdí del todo la esperanza. Me decía que alguien descubriría mi estado, que un accidente interrumpiría la ceremonia, pero cuando oí el último clavo, mi corazón se cerró. Comprendí que no había más nada en común entre el mundo y yo. Ese último golpe me ataba a la nada para siempre. Solo entonces comprendí todo el horror de mi posición. Me llevaron. El rodamiento sordo de las ruedas me informó que estaba en el coche fúnebre. Aunque no pudiese manifestar mi existencia de ninguna manera, no estaba privado de ninguno de mis sentidos. Oía, olía, sentía cada vibración. Era un muerto consciente. El coche se detuvo y bajaron el ataúd. Estaba en mi velatorio. Pasada la noche partimos para el cementerio. El trayecto fue un limbo.
A ratos me invadían recuerdos fugaces, el olor de mi habitación, la luz de la lámpara sobre mis libros, el rostro de alguien amado, y luego todo se desvanecía, reemplazado por la madera fría y el olor de barniz. Cuando me bajaron a la fosa, junté todas mis fuerzas y creo que llegué a dar un grito, pero el ruido de la tierra que rodaba sobre el ataúd lo cubrió enteramente. Era un sonido denso, como un tambor de barro que anuncia la extinción. Me encontraba en una oscuridad palpable y compacta, más negra que la de la noche. Allí, en ese abismo de silencio, la idea de que iba a morir de hambre o ser comido por gusanos sin poder impedirlo era lo más horrible que había vivido jamás. Al principio intenté razonar. Me dije, debes mantener la calma, respirar despacio, conservar fuerzas. Conté los segundos. Intenté imaginar cuánta tierra había sobre mí. Pensé en los relatos de resurrecciones, en la posibilidad de que alguien, por superstición o misericordia, me desenterrara. Pero el aire era espeso. Cada inhalación me costaba más. El sudor me corría por la frente y se mezclaba con lágrimas que no sabía que tenía. Pronto empecé a escuchar cosas, golpes sordos, murmullos, pasos en la tierra. ¿Eran reales? ¿O mi mente, al borde de la asfixia, inventaba sonidos para no hundirse en el silencio absoluto? Una risa tenue resonó, no fuera sino dentro del ataúd. Era mi propia voz, burlándose de mí. Quise callarla pero no podía. Pasaron, no sé, minutos, horas, quizá días. El tiempo dejó de existir. En un momento sentí algo moverse en la oscuridad, algo que no era yo, algo que reptaba. Pensé en gusanos, en insectos, en la corrupción que ya esperaba mi cuerpo inmóvil, pero aquella presencia era distinta, era consciente, era paciente, era yo. Empecé a recordar fragmentos de mi vida, pero distorsionados, como reflejos en agua negra. Vi mi rostro en el espejo de la infancia, mis manos manchadas de tinta, mis lecturas nocturnas de historias de fantasmas, y comprendí, con una mezcla de horror y fascinación, que siempre había deseado experimentar lo prohibido, rozar la frontera entre la vida y la muerte, y ahora la frontera me había tragado. No sé en qué momento el ataúd se convirtió en un espacio más grande, casi como una caverna. Podía estirar los brazos, podía incluso levantarme. ¿Era sueño? ¿Era delirio? Me incorporé y la madera ya no estaba. En su lugar habían paredes de piedra húmeda que me resultaban familiares, y un pasillo oscuro se abría delante de mí, iluminado apenas por una luz verde cadavérica. Avancé, oí voces. Algunas suplicaban, otras reían, otras oraban. Comprendí que aquel pasillo no era un sueño, sino el tránsito que tantos habían temido, el corredor donde las almas sin paz se arrastran. Vi a un hombre cosido en una mortaja, igual que yo, arrastrándose con dedos descarnados. Me miró sin ojos y me dijo sin voz, «Tú quisiste saber, ahora sabes». Quise responder, pero mis labios eran de piedra. Al fondo del pasillo había un espejo, el mismo que me había puesto frente a la boca. Me acerqué. En el reflejo no vi mi rostro, sino un ataúd cerrado. Golpeé el vidrio. Al otro lado un cuerpo inmóvil me devolvía el golpe. Era yo, era mi cuerpo allá arriba, bajo la tierra, mientras mi conciencia deambulaba aquí, atrapada entre dos realidades. Entonces comprendí la verdadera naturaleza de mi condena. No estaba enterrado vivo, sino dividido. Mi carne permanecía en el mundo, prisionera del ataúd. Mi espíritu vagaba en este limbo, sin poder unirse ni liberarse. No recuerdo cómo volví al ataúd. Un sonido metálico, lejano, me despertó. La madera otra vez sobre mí, las paredes estrechas. Mi corazón latía débil, pero latía. Era como si hubiera regresado de un lugar imposible. El aire estaba casi agotado. Mis uñas sangraban de tanto rascar. De pronto un golpe arriba, otro. La tierra se movía. Era un enterrador, un animal, mi salvación. No pude pensar más. Un haz de luz se filtró. Grité, esta vez con toda mi fuerza. Cuando desperté estaba en una cama blanca,
rodeado de rostros desconocidos. Decían mi nombre, decían que había vuelto. Me contaron que había estado en coma durante meses sin dar señales de vida. Yo asentía pero no escuchaba, porque en mi oído izquierdo, muy cerca, aún resonaba la voz del hombre sin ojos. Tú quisiste saber, ahora sabes. Desde entonces, cuando cierro los ojos, siento otra vez la tierra caer, siento la aguja entrar en mi piel, siento el último clavo, y me pregunto si de verdad me sacaron, o si sigo allá abajo, soñando que he despertado. Este es mi relato. No es solo el miedo a ser enterrado vivo, es el miedo a quedar atrapado en la frontera y vivir en carne propia los delirios de un estado de trance, donde uno ya no pertenece ni al mundo ni a la tumba. El horror no está en la muerte, está en seguir consciente cuando todo te da por muerto, está en sentir el último clavo y saber que tu mente seguirá allí cuando ya no haya aire. Escribo esto con manos temblorosas, no para que me crean, sino para que se preparen, porque cuando llegue su hora y alguien ponga un espejo frente a su boca, puede que tampoco logren empañarlo, y entonces entenderán. Si alguna vez escuchas el sonido de un martillo golpeando madera en la oscuridad, si alguna vez sientes que tu voz no sale de tu garganta, tal vez todavía estés ahí, esperando.